Buenos días. Iniciamos con la segunda clase del módulo 1 del curso Gestión Ambiental en la Construcción. El tema que vamos a tratar hoy día es denominado el paradigma ambiental en la construcción. Partamos del concepto de paradigma ambiental. Este concepto reconoce como sujeto a la naturaleza. Le da esa función de bien colectivo, por tanto, está dispuesto a limitar de alguna manera los derechos individuales utilitaristas para salvaguardar a la naturaleza. Cuando hablamos de la actividad de la construcción, pues es una actividad que tiene fases muy bien definidas. Empieza con la idea del proyecto, luego se plasman los estudios previos y si hay necesidad o en función de la envergadura del proyecto, pues se hacen estudios de prefactibilidad, factibilidad y los que sean necesarios. Cuando ya está definido el estudio técnico o expediente técnico, pues pasa a la etapa de licitación y ejecución de este proyecto, ya sea por una empresa privada o por el mismo Estado o los gobiernos locales o regionales. Cuando ya se ha construido la infraestructura, viene la etapa de operación y mantenimiento. Y llegará un momento en el cual esa infraestructura ha cumplido su vida útil y pues tendrá que ser demolida, refaccionada u otra acción parecida. Si vemos la cuestión ambiental dentro de la actividad de construcción, pues nos ponemos a pensar que para construir se necesita extraer recursos naturales. Hay que manufacturarlos para producir materiales que van a servir para la construcción. Cuando ya la infraestructura está construida y cuando cumple su vida o su vida útil, llegará a ser demolida. ¿Y qué hacemos con esos residuos de construcción? Hay casos en los cuales se recicla, hay casos en los cuales se eliminan esos desechos, pero la idea desde el enfoque ambiental es reciclar en el mayor porcentaje posible. Algunos autores hacen referencia a que también el sector de construcción contribuye de alguna manera al deterioro ambiental. Y es más, ¿no? Si no se hace un manejo adecuado de estos residuos de construcción, el impacto ambiental es más significativo. Entonces, lo que se busca cuando hablamos de paradigma ambiental en la construcción es buscar vías para la sostenibilidad en el sector de construcción. Aquí tenemos algunos datos sobre impactos ambientales de la construcción. Por ejemplo, se estima que a nivel mundial la necesidad de energía por parte del sector construcción es más o menos de la tercera parte de la energía total que se consume por todas las actividades productivas. La necesidad de agua para realizar la actividad constructiva en el mundo es de un 20%, un quinto de todos los recursos hídricos empleados en todas las actividades humanas. La generación de residuos por parte del sector construcción se estima que es de un 30% de los residuos totales en el mundo. La necesidad de materiales que tiene el sector construcción, materiales manufacturados o algunos naturales como los agregados, más o menos es la cuarta parte, el 25% de los materiales que se usa a nivel mundial para todas las actividades humanas. Otro dato interesante es la huella de carbono en el sector construcción. Se estima que más o menos por cada metro construido
se emiten de 600 a 700 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. También otro dato, ¿cuánto consume o emite, bueno, disculpen, qué porcentaje emiten o son responsables de emisión de gases, en este caso del dióxido de carbono, qué materiales en su manufactura son más significativos para la producción de dióxido de carbono? Tenemos, por ejemplo, en este cuadro que el cemento, el material cerámico, el acero, son materiales que en su manufactura emiten más dióxido de carbono, contaminan más en su cadena de manufactura. Por ahí puede surgir la pregunta, ¿la actividad de construcción generará pasivos ambientales? En algunos casos sí, algunos tipos de construcción de infraestructuras sí, en otros casos no. Por ejemplo, en este cuadro vemos un proyecto vial que ha generado pasivos ambientales. Este es un ejemplo teórico. Podría generarse la contaminación de aguas alteradas, podría generarse taludes inestables o contaminación por residuos sólidos al terminar el proyecto, o quizás campamentos y depósitos de material excedente abandonados sin un tratamiento ambiental adecuado. Podría darse ese caso si no se aplicara adecuadamente las normas de gestión ambiental. Entonces sí existe la posibilidad de que se generen pasivos ambientales en algunos tipos de infraestructuras de construcción. Y puede que no se presenten pasivos ambientales, por ejemplo, si se pavimenta una vía urbana, pues se ayuda a minimizar la emisión de material particulado porque ese suelo fue pavimentado y el impacto sería positivo en el entorno urbano, por ejemplo. A partir de estas presentaciones voy a hablar sobre algunos temas muy sensibles desde el punto de vista ambiental cuando se trata de construir infraestructuras en zonas determinadas. No todos los proyectos de construcción van a afectar en el mismo grado al medio ambiente. Hay algunos que sí, otros que no. Por ejemplo, las represas. Si se construye una represa en un sector, en una zona tropical, va a impactar bastante por su significativa biodiversidad. Traigo a colación este ejemplo, la represa hidroeléctrica de Itaipú, cuya construcción o inicio de estudios de construcción fueron generados en 1975 y fue efectivamente concluido en 1991. Esta represa es la segunda en tamaño en operación del mundo, o sea, su volumen de operación es significativo, después de la presa de Tres Gargantas que se ubica en China, una obra monumental. La construcción de este proyecto sucedió en la época en la cual la legislación ambiental era incipiente. Por tanto, para los actores involucrados en este proyecto fue, diríamos, un poco más fácil construir esta infraestructura. Una infraestructura cuyo lago artificial represa 29 millones de metros cúbicos de agua y tiene una extensión de ese espejo de agua de 200 kilómetros. Y el área aproximada inundada es 1.400 kilómetros cuadrados. Una zona, como les decía, tropical, donde hubo que hacerse reasentamientos de ciertas poblaciones prácticamente de manera obligada por el Estado en algunos casos. Tomando otro caso, hablamos del país de Perú. Existen estudios para construir la represa de Inambari.
un proyecto que es estratégico para ese país, pues incluso generaría excedentes de energía eléctrica que podrían ser aprovechados o comercializados a Brasil. O sea, es un proyecto estratégico de ese país. Sin embargo, aún no se ejecuta el proyecto. Prácticamente los estudios ya están ahí en stand-by. Sin embargo, la ejecución no se da. Y la pregunta viene, ¿por qué? Pues por los cambios de escenarios, por la legislación ambiental que ahora es más restrictiva si lo comparamos hace 30 o 40 años. Les decía que este proyecto también es significativo. El detalle que su área de influencia abarca 4 provincias y 5 distritos de los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios en el Perú. Incluso ahí, si se ejecutara este proyecto, hay algunos centros poblados que van a quedar inundados. O sea, esas poblaciones tienen que ser reasentadas. Datos técnicos principales de este proyecto, pues hacen referencia a que la altura máxima de su espejo de aguas es de 203 metros. El área de embalse, 352 kilómetros cuadrados. La potencia instalada de generación, 2.200 megavatios. ¿Podría afectar alguna parte de un área protegida? Sí, en un 3% a la zona de amortiguamiento del Parque Baguaja-Sonene. Sin embargo, los impactos económicos son significativos. Se puede generar hasta 15.000 empleos indirectos y la inversión total aproximada podría ser de 4.000 millones de dólares. Este es el escenario que se tiene, y en vista del paradigma ambiental, pues este tipo de proyecto todavía está en compás de espera. Ahora, ¿qué estudios se tienen que hagan referencia al impacto ambiental de la acumulación de estos grandes volúmenes de agua al generarse estas represas? Es un bosque tropical, el área que podría ser inundado. Ya estudios han demostrado que el bosque tropical capta de manera eficiente el CO2, ¿no? Pero cuando se represan, hay mucha materia orgánica que va a quedar bajo el agua. Se descompone, libera CO2. Y en el fondo de estas represas, se va a generar un fenómeno denominado hipolimnio anóxico, un fondo desprovisto de oxígeno. Ahí se producirían grandes cantidades de metano disuelto, CH4. Ahora, los datos indican que el metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de aporte al calentamiento global 23 veces mayor al CO2, eso se estima. Entonces, se genera un volumen significativo de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, si se construyera el proyecto. Entonces, en este cuadro tenemos el cálculo de emisiones de carbono total, la suma de emisiones de dióxido de carbono y metano para esta represa Inambari, en caso se construyera en los primeros 30 años de su vida útil. El dato más importante que tenemos es que la emisión de carbono total al año 1 se va a aproximar a 3 millones de toneladas métricas de carbono equivalente. Al año 5, ese carbono total se reduciría a 1 millón de toneladas métricas de carbono total emitido a la atmósfera. Esa tasa va a estar decreciendo al año 30 se estima que se tendría pues la emisión de aproximadamente 250.000 toneladas métricas de emisiones de carbono total a la atmósfera. Eso sería, por ejemplo,
el impacto ambiental si se construyera esta represa. Y complementando a este escenario, pues recordemos que la zona donde podría sentarse la represa Inambari está cercana a actividades de minería ilegal en zona tropical peruana. Y eso maximiza el problema del impacto ambiental. Si ya se tiene emisiones de carbono total por el volumen de represamiento, se complementaría de manera negativa la generación de metilmercurio en estas zonas, porque esos cursos de agua, al ser contaminados por la minería ilegal, tienen niveles de mercurio que afectan a la vida de todo ese ecosistema. Ahora, estos datos se apoyan en un estudio que se hizo respecto a la variación histórica de los niveles promedio de mercurio que se daba en el reservorio de Balbina, en Brasil. Se estima, por ejemplo, bueno, esos datos ya son reales, que se tomaron de la investigación, cuando se tomaron datos de la concentración de mercurio en el cabello humano. Es un indicador validado por la Organización Mundial de la Salud. Se tenía que, por ejemplo, al año 95, la concentración de mercurio en partes por millón era de 2 partes por millón al inicio, el año 95, cuando se hizo ese estudio preliminar. A medida que pasaban los años, esta concentración iba aumentando, llegando a su pico el año 1999 con 8 partes por millón aproximadamente, como en base a los resultados de esta investigación. Cuando el límite máximo permisible que estima la Organización Mundial de la Salud es 1 parte por millón. Entonces, se evidenciaba la contaminación porque habían comunidades pesqueras cercanas a esta represa que pues tenían como fuente de alimentación los peces que capturaban en esas zonas aledañas. Por tanto, los principales impactos ambientales del proyecto de la represa de Inambari, en caso se construyera, pues están resumidos en este cuadro. Serían desplazamientos humanos importantes, inundación de tierra fértil escasa, hemos visto 352 kilómetros cuadrados. Se complementa con la deforestación, eliminación de la fauna y los problemas especiales de contaminación como es la generación de metano. Ahora, hay un detalle. Lamentablemente en países amazónicos o con zonas tropicales en Sudamérica existe bastante informalidad. Existe actividades informales ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal. Todos esos aspectos generarían que aumente este tipo de actividades informales, afectando mucho más de manera indirecta al entorno de este posible proyecto. Otro caso que estoy presentando, que nos va a servir a manera de reflexión sobre los proyectos de construcción y el paradigma ambiental, en qué momento hay ese conflicto, ese dilema, por ejemplo, se presenta en este caso. Existe el proyecto de la carretera Purus-Inapari, eso en la zona tropical norte del Perú. Este proyecto ha sido muy difundido por un gran sector de esa población allá en el Puerto Esperanza. Ellos sienten, según sus mensajes, que quieren salir del aislamiento y la pobreza.
Algunos datos hacen ver que en esa zona pues tienen deficiencia en la provisión de servicios básicos. Y ni qué decir después de las cuestiones, de las cifras relacionadas a la salud de su población, con una anemia de más o menos del 55% y desnutrición del 45% de la población, el 45% de la población, pues nos hace ver que hay problemas serios respecto a la cuestión social en esos sectores. Existe esa disyuntiva, que haya conexión mediante una carretera desde Purus hasta la localidad de Iñapari, que queda más al sur, al centro de la zona tropical del Perú, en el departamento de Madre de Dios, o se proceda a la conservación ambiental. Ese es el dilema. Como bien comprenderán, pues existe ese debate, existen dos sectores a favor y en contra para la construcción de esta infraestructura. Mientras dure ese debate y no haya solución, por ahora la opción actual es la ruta multimodal que usa carretera y usa el río, parte de Puerto Esperanza, ingresa a Brasil, usa la vía de Brasil, un sector vial de Brasil y vuelve a Iñapari. Bueno, también se hablaba de vuelos cívicos, estamos en el escenario de la pandemia ahora, pero en su momento se daban esos vuelos cívicos como parte de apoyo del Estado peruano para no aislar a esa población de Puerto Esperanza. Y pues en líneas punteadas en el cuadro se observa la línea por donde podría, o el sector por donde podría construirse la carretera de interconexión. Por ahora queda en espera, en stand-by, debido a este debate que se ha generado sobre si se conserva o se interconecta estos dos centros poblados. Otro aspecto también que no está puesto en este cuadro está referido al costo, a la inversión, que es una inversión significativa para construir esta vía. Entonces, aquí entra a tallar lo que es el concepto de costo-beneficio, cuánto va a invertir el Estado peruano y cuál es el beneficio social. Y ahí ya los especialistas podrían decir pues que la población no es muy significativa y la inversión es muy alta. Bueno, ese es un debate también técnico. Bien, cuando hablamos del paradigma ambiental en la construcción, no podemos olvidarnos de ninguna manera el cambio climático y su relación con la actividad de construcción. El cambio climático es un hecho irrefutable. Sus impactos se van observando a medida que pasan los años. Entonces, eso abre posibilidad a que reflexionemos los profesionales involucrados en la construcción, el medio ambiente, en las ciencias sociales y todo el mundo de la ingeniería en qué podemos hacer ante este nuevo escenario. ¿Cómo puede aportar la ingeniería para intentar frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar o ralentizar ese proceso? ¿O qué alternativas de solución podemos buscar? ¿Qué innovaciones se puede hacer en la construcción? ¿Cuál es el recurso que está más amenazado por esto del cambio climático? La respuesta, pues bien sabemos, es el recurso hídrico. Y el recurso hídrico es vital para la construcción de infraestructuras que van a servir de aprovisionamiento de agua potable para los núcleos urbanos. Vemos que el cambio climático genera escenarios diferentes en la actualidad para los proyectos de inversión pública. Si se intensifican los eventos climáticos, podemos tener peligros concatenados, como pueden ser movimientos de remoción en masa, que puede ser un aluvionamiento o un desborde
y algún curso de río, quebrada, laguna proglaciar. La disponibilidad de agua a futuro empieza a disminuir. Puede ser por cambios en regímenes de lluvia, puede ser por el retroceso glaciar en alguna zona o algún sector poblacional que depende del agua, del deshielo glaciar. Podría darse ese caso. O en caso de que se incremente el nivel del mar, que es un fenómeno lento, quizás muy lento, pero que a medida que pasen los años se va a estar evidenciando. Si se incrementa ese nivel del mar, pues puede generar erosión de áreas costeras o reducción de áreas por inundación. Por tanto, el cambio climático ha generado que empecemos a repensar estos escenarios para hacer estudios técnicos para proyectos de infraestructura, tomar en cuenta la variable ambiental, los datos hidrometeorológicos que se tenían hace 20, 30 años ya van a tener una afectación de esta variable. Y para eso, pues, la investigación, los estudios van a ayudar bastante. ¿En qué magnitud esa variable impacta en esos datos hidrometeorológicos que eran un estándar hace 20 o 30 años? En esta parte voy a detenerme a comentarle algunos datos del impacto del cambio climático en los glaciares. Algunas zonas de Sudamérica pues tienen lo que se denomina las cordilleras. En el Perú se tiene la Cordillera Blanca y el Perú pues alberga el 70% de los glaciares tropicales, que desde el punto de vista ambiental son muy sensibles. También existen en Chile glaciares, pero no tienen la condición de tropical por su propio entorno geográfico. Bueno, algunos datos de los estudiosos respecto al impacto del cambio climático en los glaciares nos dicen que la temperatura se ha estado aumentando en un intervalo de 0.1 a 0.11 grados centígrados por cada decenio, por cada década que pasaba. Y específicamente en la Cordillera Blanca, en el Perú, la temperatura media de incremento ha sido de 0.26 grados centígrados por decenio. Y las proyecciones dicen, posiblemente para el año 2050 el incremento de temperatura esté en el rango de 1 a 3 grados centígrados, y eso ya nos hace ver que va a haber un retroceso de glaciares mucho más significativo. Algunos datos que apoyan a esta proyección tenemos aquí. Se estima que en 30 años más o menos la Cordillera Blanca ha perdido cerca del 30% de su área de cobertura glaciar, con un retroceso estimado de 6 kilómetros cuadrados al año. Para el 2016 se estimaba que este sector de cordillera tropical había perdido 450 kilómetros cuadrados. Y ese escenario, en esa progresión, sigue avanzando a este año que es 2020. Bueno, en esta parte se presentan algunas imágenes que evidencian el retroceso glaciar, especialmente en este caso específico en el Perú. Existía un glaciar en el Perú denominado Pastoruri que, bueno, hasta la fecha existe, pero ya su volumen es menor, pero en cierto momento, por ejemplo en el año 1986 o mucho más antes, ahí se practicaba deportes de invierno. Sin embargo, pues perdió su categoría turística por el retroceso glaciar. Todos estos aspectos del retroceso glaciar en diferentes sectores de la Cordillera Blanca hacen ver, pues, o nos hacen otra vez reflexionar sobre la importancia del recurso hídrico. Y nos ponemos a pensar en el concepto de eficiencia hídrica, que puede ser un aporte desde el campo de la ingeniería para
minimizar el impacto de estos fenómenos. Otro dato que tenemos, el promedio del retroceso de los glaciares en la Cordillera Blanca es aproximadamente 12 metros por año aproximado. Eso hace referencia a la lengua glaciar que va retrocediendo y lo hace en esa cantidad estimada. Tenemos un gráfico interesante que nos hace ver que el retroceso glaciar también genera o da nacimiento o aumenta el volumen de lagunas proglaciares. El detalle es que estas lagunas proglaciares tienen altos índices de vulnerabilidad física, porque están en las cotas superiores de las cuencas de las cordilleras y se va acumulando de manera gradual este volumen de agua. Aquí tenemos un dato, el glaciar Chaupijanca, en la Cordillera Blanca, al año 1962 tenía 0.77 kilómetros cuadrados. Al año 2007 disminuyó su volumen o su área en kilómetros cuadrados a casi la mitad, 0.39 kilómetros cuadrados. Y así, al 2008 ya tenía el valor, o tenía en kilómetros cuadrados el valor de 0.36. Y el volumen de una laguna denominada Huascocha iba aumentando. Se produce ese fenómeno, generación de lagunas proglaciares. Cuando hablamos del glaciar, y aquí voy a detenerme un poco sobre este aspecto, la característica de un glaciar es que es un ecosistema dinámico e inestable, uno de los más inestables que existen. El detalle de su inestabilidad es que puede generar un aluvionamiento en caso que haya un desprendimiento de grandes bloques de hielo del nevado cercano. Otro de los factores en los cuales está el riesgo de un glaciar está en base o en función de la morrena de fondo en esos lechos de los glaciares. Este material morrénico tiene cohesión muy débil. Entonces, si sucediera un aluvionamiento, con mucha facilidad se desmorona y arrastra y genera un aluvionamiento que puede afectar a los centros poblados de las cotas más bajas de la cuenca glaciar. Aquí traigo o presento un gráfico que alude a esta problemática de aluvionamientos debido a desprendimientos de glaciares. Lamentablemente sucedió el año de 1970, coincidió con el evento sísmico del 31 de mayo en el Perú, se desprendió un glaciar que afectó a las ciudades de Ranraíca y Yungay. Prácticamente la ciudad de Yungay desapareció, lamentablemente. Es un suceso histórico muy triste para el Perú, pero fue debido a estos eventos o fenómenos naturales. Acá hay un caso, un ejemplo particular sobre la laguna proglaciar Palcacocha. ¿Por qué lo pongo en esta diapositiva? Porque esta laguna hasta la fecha, hasta el mes de octubre del 2020 en el cual presento esta diapositiva, es una amenaza latente para la ciudad de Huaraz, una ciudad enclavada en el norte del Perú. Porque en caso que se desprenda un glaciar de significativo volumen y caiga a la laguna de Palcacocha, podría generar un aluvionamiento. Y no sería un fenómeno nuevo, porque esto sucedió en el año de 1941, afectando a la ciudad de Huaraz y destruyendo una parte. Bueno, como medidas de prevención se tiene un dique artificial que está construido más o menos en la cota de 4.570. Sin embargo, está asentado sobre material morrénico, como les explicaba, un material de baja cohesión y muy deleznable ante este tipo de eventos.
Esta laguna de Palcacocha se estima que tiene una longitud de espejo de agua de 1.56 kilómetros. Algún dato histórico sobre lo que les comentaba: el aluvión de Huaraz de 1941 se transportó por toda la quebrada de Cojo, erosionó las laderas y a medida que iba avanzando se convirtió en una masa viscosa de gran velocidad y con un potencial destructivo muy significativo. Como les decía, destruyó prácticamente a la tercera parte de la ciudad de Huaraz y causó la muerte de aproximadamente 5.000 personas. En este gráfico vemos pues cómo ha estado evolucionando el volumen de esta laguna proglacial. Si en 1932 se tenía aproximadamente 12 millones de metros cúbicos, sucede el evento catastrófico de 1941, este aluvión impacta en la ciudad de Huaraz y genera todo ese escenario de desastre que les he comentado. Ya a 1947, 6 años después del impacto de este aluvionamiento, el volumen de agua es de aproximadamente, se estimaba que era de 0.5 millones de metros cúbicos. Ese volumen está creciendo significativamente y se tiene que al 2013 había 17 millones de metros cúbicos embalsados en esta laguna. Para esta fecha, el 2020, se estima que el volumen es de 17.5 millones de metros cúbicos, un poco más, pero está aumentando el volumen. Y el detalle, como les comentaba, es que es un riesgo permanente a la seguridad física de esta ciudad. Por ahí se está implementando en estas épocas un sistema de alerta temprano que permita avisar anteladamente o en tiempo real que ha existido ese desprendimiento de un volumen de glaciar y se va a generar el fenómeno de aluviamiento. En este cuadro vemos que el tiempo estimado en el cual puede llegar este fenómeno de aluviamiento a la ciudad de Huaraz está de 1 hora 10 minutos. Es el tiempo en el cual llegaría esta masa de aluvión a la ciudad de Huaraz si es que sucediera este fenómeno de desprendimiento glaciar. Y lo que les comentaba, el sistema de alerta temprano avisaría en tiempo real cuando se implemente, espero que se implemente en poco tiempo porque ya el proyecto está ya en fase de ejecución. Y lo ideal es que pues informe en tiempo real, usando la tecnología avanzada que tenemos ahora, una oficina de alerta en la ciudad de Huaraz que pueda informar que en 1 hora y unos minutos llega ese aluvionamiento a la ciudad de Huaraz, e informar especialmente a aquellas poblaciones que están aledañas al cauce del río Quilcay. El río Quilcay es el que cruza a la ciudad de Huaraz. A esa población vulnerable para que lo avise y para que puedan evacuar. Entonces, esa es la posibilidad de solución ante este fenómeno latente. Cuando hablamos del retroceso glaciar, hay evidencias de posibles riesgos ambientales debido a este fenómeno. Por ahí ya hay evidencias y algunos estudios preliminares que hacen ver que el retroceso glaciar en algunos sectores de la Cordillera Blanca pueden generar drenaje de ácido de roca de manera natural. En este caso, por ejemplo, se hizo un estudio preliminar en la quebrada de Quilcayhuanca, en cuyas cotas superiores están la laguna de Tulpacocha, Cuchillacocha, y se encontraron, de acuerdo a los estudiosos, lixiviados circulantes en superficie y que le daban un color rojizo al agua, y se debían pues a la exposición de zonas mineralizadas y no mineralizadas por el retroceso glaciar. Y aquí tenemos un dato.
En el periodo de 1970 al 2010, en la Cordillera Blanca se redujeron las áreas de glaciares de 783 a 480 kilómetros cuadrados. Entonces, eso generó que algunas zonas expongan zonas mineralizadas y exista una contaminación o lixiviación del recurso hídrico en esas zonas de manera natural. Bueno, es un proceso, diríamos de alguna manera, nuevo respecto a este tema. También quería comentarles sobre el posible caso de afectación a la calidad de agua para consumo humano que se dio en la ciudad de Huaraz debido posiblemente a este retroceso glaciar y a la formación de estos drenajes de ácido de roca o lixiviados naturales. Es muy posible, todavía no hay estudios concluyentes, pero aquí tengo unos datos. Miren, el año 2003, la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Huaraz, la que proveía de agua o provee de agua a la ciudad de Huaraz, tuvo algunas dificultades cuando captaba el agua del río Auqui. Esa agua del río Auqui ingresaba a la planta de Bellavista y cuando hacían el análisis, tanto para el manganeso como para el aluminio, los valores que encontraban estaban muy por encima de los valores estimados por las entidades ambientales respectivas. Si se tenía, por ejemplo, en el manganeso, el límite máximo permisible es de 0.1 miligramos por litro, se tenían datos en el año 2003, a inicios del año 2003, que ese valor era de más o menos 5 veces, 0.5 miligramos por litro, teniendo un pico significativo el mes de septiembre de más o menos 1.6 miligramos por litro de concentración de manganeso. Significativo. Y respecto al aluminio, pues las normas decían que el límite máximo permisible era de 0.2 miligramos por litro. Sin embargo, en ese año 2003 se tenía que en los primeros meses había una concentración de 0.6 miligramos por litro aproximadamente, teniendo un pico al mes de septiembre también de 1.2 miligramos por litro de concentración de aluminio, muy por encima de los límites máximos permisibles, prácticamente en un factor de 6 veces. Esa realidad se fue sucediendo durante varios años y aquí tenemos unos datos del año 2006 en el primer semestre, donde se observa que tanto la concentración de manganeso y aluminio estaba por encima de los límites máximos permisibles. El aluminio a esa fecha se mantenía en esas concentraciones altas, aunque el manganeso había disminuido en sus valores de concentración, pero sin llegar al límite máximo permisible que establecían las normas ambientales. Pero ¿qué hacía esta empresa prestadora de servicios de saneamiento ante esta situación de emergencia? Porque tenía que tratarla esa agua para que, pues, al salir de la planta sea apta y cumpla los valores admitidos por las autoridades sanitarias y ambientales. Pues la empresa de saneamiento y aprovisionamiento de agua se tuvo que invertir más, invirtió más en la compra de insumos como la cal, el cloro y sulfatos para minimizar esas condiciones de acidez natural que tenía esa fuente de captación, el río Auqui. Sí lo lograron reducir, en el caso del aluminio, los valores de concentración aproximados a lo que eran los límites máximos permisibles por las normas. En el caso del manganeso, también lo lograron de manera muy significativa y estuvieron trabajando unos años invirtiendo en estos insumos. El detalle es que esto afectaba su sostenibilidad económica de esta empresa.
Como vemos en el cuadro superior, por ejemplo, en el caso específico del cloro gaseoso, se necesitaba volúmenes grandes. Del 2003 al 2005, prácticamente se duplicaron los gastos en lo que concierne a la inversión en insumos para el tratamiento, por ejemplo, el cloro gaseoso y los otros materiales que hemos hablado en la diapositiva anterior. Bueno, ¿qué decisión ha tomado o tomó después de todo este escenario? Pues la empresa decidió obviar como fuente de captación al río Auqui. Escogió otro curso de agua para captarlo, ¿no? Entonces todavía queda flotando la duda si efectivamente el retroceso glaciar ha generado condiciones de acidez natural en este río Auqui. Pues obviamente hace muchos años, hace muchas décadas, no tenía esa condición. Todavía no hay estudios concluyentes, pero las evidencias apuntan a que es muy posible, porque ya para el año 2015 se tomaron datos de los parámetros críticos de este río Auqui y hacían ver que tenía ligera acidez, un valor de 4.79 en el pH. El valor de la concentración de aluminio había bajado por debajo de los límites máximos permisibles, o sea, era un valor ok. Sin embargo, el manganeso se mantenía con un valor por encima de los límites máximos permisibles que estiman las normas o las normas peruanas del caso. Entonces, existe esa posibilidad de que el retroceso glaciar haya generado condiciones de acidez de algunos cursos de agua que nacen pues en estas lagunas proglaciares. Bien, hay otro aspecto que quiero enfatizar, señores participantes de este curso, relacionado al cambio climático y su relación con la seguridad hídrica. Y otra vez insisto en el recurso hídrico porque este es vital para la población, es vital para la vida humana. Y es parte del trabajo del sector construcción, es parte de los especialistas en medio ambiente, como campo de estudio, de diseño, de consultoría. Y bueno, obviamente está circunscrito a factores propios de cada zona, de cada país. Bueno, entonces tenemos, en Sudamérica hay ciudades que dependen en cierto grado, incluso algunas en mayor grado, del agua proveniente de los glaciares. Por ejemplo, en el Perú, la ciudad de Huaraz precisa del agua proveniente de los glaciares en un 67%. Tiene esa necesidad del agua de los glaciares. En La Paz, Bolivia, más o menos se estima que se precisa en un 61% de los glaciares o el agua que nazca en los glaciares para que pueda proveer a su población. En Quito también se presenta ese problema, pero en un valor menor, pequeño. Hay un dato interesante que dice que la contribución mensual media máxima de agua de los glaciares llega aproximadamente al 15% en Quito, al 85% en La Paz y al 91% en la ciudad de Huaraz, en Perú. Entonces, son 3 ciudades cuya disponibilidad de recurso hídrico guarda directa relación con los glaciares circundantes a sus ciudades. Entonces, aquí hay un tema interesante de estudio y hay estudios, pero se necesita ampliar esos estudios relacionados a lo que es la seguridad hídrica en relación a la provisión de agua por los glaciares. Todos estos datos nos hacen ver que en realidad a nivel mundial el estrés hídrico, a medida que pasan los años,
va incrementándose. Algunos estudios estiman que para el año 2025, de aquí a 5 años, se estima que posiblemente 2/3 de la población del planeta puedan vivir en una zona de estrés hídrico. Y eso es un problema que hay que estar avisorando todos los involucrados en la ingeniería para ver qué soluciones podemos estar dando o qué soluciones o tecnologías ya se están dando. Hay datos o algunos datos que tenemos aquí nos dicen, cuando se habla de estrés hídrico, cuando el suministro anual de agua es de 1.700 metros cúbicos por persona. Si ese suministro anual baja 1.000 metros cúbicos, entonces se habla de escasez de agua. ¿Y cuando hablamos de escasez absoluta de agua? Cuando la tasa es menor a 500 metros cúbicos al año por persona, por habitante. Por aquí tenemos un dato interesante relacionado al problema de estrés hídrico y cómo esto podría impactar a la dinámica de una población. El año 2018, en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, las autoridades estaban a punto de declarar el día cero porque iban a informar a su población que el abastecimiento de agua era muy, muy escaso, que iban a tener problemas muy serios y iban a tener medidas restrictivas muy significativas. Preveían que el corte del recurso hídrico para el consumo poblacional iba a ser hasta del 75% en todos los grifos de esa ciudad. Y sus 4 millones de habitantes podían haberse quedado con 25 puntos de agua comunales en esa ciudad tan grande, puntos específicos nada más, como piletas públicas. Las autoridades pues sugirieron que exista o se dé un consumo de 50 litros diarios por habitante como máximo, ¿no? Por ahí ya les sugerían que se duchen en 2 minutos, que usen exactamente el agua para el consumo humano, nada más. En muchas ciudades, y esto me hace reflexionar y nos hace reflexionar que en muchas ciudades de Sudamérica, por ejemplo, el agua para eliminar las excretas humanas en los servicios higiénicos es agua potable. ¿Por qué no usar agua reciclada, no? Entonces, esto es parte de la reflexión ante este escenario cambiante que tenemos ahora. Bien, hasta esta parte hemos avanzado en la segunda clase de este módulo 1, señores participantes. Todos estos datos o estos conceptos o casos que he presentado relacionados al paradigma ambiental, pues lo he traído a colación con el objetivo único de que podamos reflexionar qué podemos hacer desde el campo de la ingeniería para empezar o participar en proyectos que se estén dando que ayuden, por ejemplo, a la eficiencia hídrica, a la eficiencia energética, al uso de energías renovables, que hay muchos proyectos y muchos casos exitosos, pero aún falta difundir más, aún falta generar ideas más innovadoras. Por ejemplo, si hablamos del recurso hídrico, muchos de ustedes pueden estar pensando ahora en desalación del agua marina. En el caso peruano se ha estimado que ese proceso tecnológico es 6 veces más costoso que el tratamiento tradicional del agua para el consumo humano, por ejemplo. Ahí el detalle, el quid del asunto está en la cuestión económica de inversión para esa tecnología. O quizás captación de agua de lluvia en los techos y azoteas de viviendas urbanas, ya generar quizás una iniciativa legal para que haya incentivos de modo que aquellas nuevas construcciones en zonas o en ciudades donde haya precipitación pluvial significativa puedan captar esa agua de lluvia, ¿no? Para el consumo de esa edificación, por ejemplo, tener un mecanismo, un diseño adecuado.
Y por ahí, pues, algún sistema que también se usa, que ya se está difundiendo, un sistema de captación de agua de las neblinas en zonas costeras. Son como pantallas que captan gradualmente el agua que está en esas nubes, de esas zonas costeras, y podrían acumular gradualmente agua. Bueno, hay tecnologías que se están aplicando, se están pensando, pero justamente ese es el reto de este curso, empezar a reflexionar con ideas innovadoras, participar, hacer más estudios, de modo que haya una conjunción muy interesante entre el sector construcción y el medio ambiente. Una conjunción mucho más activa que se derive pues en resultados o tecnologías más asequibles para el uso humano. Gracias, nos vemos en la siguiente clase.